Estamos en el auditorio de TICMAS, vamos a, en toda esta jornada, a hablar de alfabetización y fluidez lectora. Tenemos la alegría de tener a Beatriz Duke en el auditorio. Con ella vamos a hablar de distintas cosas, pero sobre todo de leer y escribir, enseñar, perdón, a leer y escribir. Un libro que publicó el año pasado por la editorial Siglo XXI, del cual ya hemos hablado en casa, hablamos en el auditorio de TICMAS en la calle Costa Rica, pero que en una segunda lectura del libro da de nuevo la posibilidad de hablar y de seguir pensando. Hace un ratito estaba Guillermina Tiramonti, con ella hablamos acerca de la cuestión de la política educativa a nivel macro. Con Beatriz vamos a hablar un poco a nivel aula. Beatriz, muchas gracias por el tiempo que nos das. Y si querés, como primera pregunta, así a boca de jarro, ni siquiera se la dije a ella, ¿qué tiene que tener un docente como característica esencial para enseñar a leer y escribir? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Son un montón de cosas, pero la verdad es que lo primero que tiene que tener es mucho compromiso y muchas ganas con de comprometerse con el aprendizaje de sus chicos. Y tiene que tener una formación importante en términos de cómo aprenden los chicos, cuáles son las mejores estrategias, cuáles son las mejores maneras de organizar la enseñanza. ¿Siempre aprendemos igual? Los que aprendimos hace algunos años y los chicos que aprenden ahora, ¿cambió mucho la forma de llegar a la alfabetización? En realidad, lo que pasa desde hace ya algunas décadas es que reconocemos que quienes tienen oportunidades están aprendiendo a leer y escribir casi desde que nacen. Y esto es una diferencia enorme que no siempre la escuela tiene en cuenta. Hay chicos que llegan habiendo pasado horas y horas y horas haciendo actividades vinculadas con la alfabetización. Esos chicos hacen un recorrido que es un poquito diferente porque es mucho más extenso, tienen mucho más tiempo, y chicos que llegan a la alfabetización en el sistema educativo. Y entonces el proceso, si bien los aprendizajes son los mismos, los tiempos, la posibilidad de explorar más libremente o la necesidad de una enseñanza más sistemática varía mucho. ¿Y esa diferencia o esa exploración atravesada por la tecnología, cómo cambia? La tecnología tiene, digamos, una función, primero muy importante, que tiene que ver con el corazón del desafío, que es el interés. La tecnología despierta el interés, genera entusiasmo, genera ganas. Gran parte de los debates en alfabetización sobre enfoques y demás, lo que están buscando es cuál es la mejor manera de responder a cómo motivamos a los chicos para que tengan ganas de aprender a leer y escribir. Es como la primera pregunta. Hay respuestas que han resultado más acertadas que otras, pero básicamente hay que tener ganas para poder aprender cualquier cosa. No es distinto con la lectura y la escritura. La tecnología tiene una posibilidad de captar el interés y el entusiasmo de los chicos que es sumamente valiosa. Y en la medida en que los chicos estén interesados, aprender a leer y escribir no es tan difícil. Lo que necesitamos es que quieran hacer el esfuerzo. La tecnología nos ayuda mucho en ese sentido. ¿Cómo se evalúa el aprendizaje de los chicos para saber si uno va en tiempo o va adelantado o detrás de ese promedio que se está esperando? A ver, en Argentina tenemos un problema, que es que nadie ha establecido cuál es el promedio que estamos esperando. Nuestros diseños curriculares no tienen metas de aprendizaje claras. Entonces, muchas veces los maestros, las maestras me preguntan, ¿estoy haciendo bien? Y muchas veces ellas mismas se responden porque me cuentan, no, y los chicos aprendieron. Y yo siempre me pasaba esto. Yo les decía, bueno, si están aprendiendo, estás haciendo bien. Hasta que un día me di cuenta, me están preguntando si están haciendo suficientemente bien. Y en ese sentido, lo que falta es algo que cuando uno se los da, para los maestros es un alivio enorme, que es saber cuáles son los parámetros. Entonces, hay medidas internacionales. Sería muy importante que en Argentina se establecieran qué es lo que esperamos que aprendan los chicos en cada grado. ¿Esas medidas tienen que ver con cantidad de palabras por minuto, por ejemplo? Por ejemplo, una medida posible, y es posible porque es relativamente fácil de obtener, es cantidad de palabras por minuto.
que lo que es muy importante que se entienda en el sistema educativo es que esto no es porque queremos que los chicos corran y lean más rápido, sino porque es una medida fácil de obtener y que sabemos que está correlacionada con un montón de otras cosas. Que los chicos que leen más rápido también es porque han tenido más experiencia, porque probablemente tienen más práctica. No garantiza que entiendan más, pero están habilitados a entender más. Es decir, es una medida que es muy importante porque está en el corazón de muchos procesos. ¿Cuánto tiene de importancia la mano en el aprendizaje a leer y escribir? Te lo pregunto por la profusión de fotocopias que a veces tienen los chicos en las escuelas. La neurociencia nos mostró que mucho, ¿no? Que el trabajo manual es también una de las vías a través de las cuales vamos adquiriendo el aprendizaje del sistema de escritura. Lo importante es que sea una mano con ganas, interesada, es decir, copiar páginas del libro como se hacía en una época, esa mano no sirve para nada. En cambio, una mano que está escribiendo con algún sentido, que sabe lo que está haciendo, que sabe que está haciendo lo que está haciendo para aprender a escribir, esa mano se suma a las fuentes de información que nuestro cerebro tiene para aprender el sistema. Hablas de neurociencia, la charla estaba invitada a Andrea Goldín. Andrea no pudo venir porque está enferma, pero ella también trabaja sobre alfabetización y sobre un tipo de experiencia que es la alfabetización fonética o fonológica. ¿Cómo es ese modelo y cómo lo podés medir con los estudiantes? A ver, lo que la psicología cognitiva encontró y la neurociencia después ratificó, no sé si a los neurocientíficos les diga que solo ratificaron, seguro que descubrieron un montón de cosas, pero digamos, proporcionaron un aval muy fuerte a esto que sabemos, que aprender a leer y escribir tiene fuertemente que ver con reconocer los sonidos en las palabras, que es un problema lingüístico, no es como se pensaba en algún momento un tema visoespacial, de coordinar el ojito con la mano, como se decía hace mucho tiempo, ni es solamente un tema de construcción independiente del sistema, sino que tiene que ver con poder procesar el lenguaje, procesar los sonidos. ¿Y esto qué implica? Implica que necesitamos que en las aulas las maestras trabajen mucho ayudando a que los chicos reconozcan los sonidos en las palabras para poder escribirlos. Es algo que es tan simple que no se puede creer y que tiene un impacto tan enorme que tampoco se puede creer. A veces me dicen, hay que armar un método. Le digo, no, hay que aprender a prolongar los sonidos para escribir palabras. Eso es lo que hay que hacer. Pero eso es lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos. En parte sí, algunos hacían esto. Pero, ¿cuál es el problema? Pasaban varias cosas con el método fónico, que es a lo que vos te referís. Por un lado, no entendíamos por qué funcionaba. La psicología cognitiva y la neurociencia nos explicaron por qué funciona. Pero también el método tenía unas limitaciones que eran serias, por ejemplo, que no tienen que ver con la psicología, sino con ciertas prácticas didácticas. Solo permitíamos que los chicos leyeran con las letras que les habíamos enseñado. El famoso mi mamá me mima. Sí, exactamente. Y entonces perdimos lo que yo empecé señalando en la charla, el interés. Y ahí ese componente, es decir, el aspecto técnico estaba muy bien, por eso tantos aprendimos con método fónico, yo también, pero tenía un problema que era la absoluta falta de interés que generaba. Entonces, si los chicos no venían ya muy motivados por razones personales, hogareñas y demás, era muy difícil comprometerlos. Hoy sabemos que eso no hace falta, que mientras hagamos este trabajo de prolongación, van a aprender a escribir y nosotros proponemos, donde trabajamos, en las escuelas a las que acompañamos, las provincias a las que acompañamos, proponemos una actividad que es 3 veces por semana, media hora. Y el resto del tiempo leemos una buena novela, porque ahí es donde están las ganas de aprender a leer y escribir. Bueno, voy a traer a un futuro invitado que es Luis Pelletti, va a venir más adelante, sí. Pero él tiene una frase, mientras yo te escuchaba lo tenía acá en la cabeza, Luis, diciendo, para que un maestro contagie el amor por la lectura, tiene que primero él tener ese amor. Y él decía que la biblioteca de un maestro tiene que ser más grande que la biblioteca del aula.
Yo estoy de acuerdo, pero... ¿Qué quiere decir? Si eso sucede, es maravilloso. Pero el sistema educativo necesita miles de maestros. Y tal vez no todos sean apasionados de la lectura. El desafío para los que hacemos didáctica es qué herramientas les damos a esos maestros menos apasionados para que igual puedan enseñar a leer y escribir. Creo que el libro de Luis es un ejemplo maravilloso, es una maravilla ese libro. El nuevo, el chiste de leer. Ay, sí, yo tuve el honor de tener varias charlas con él en torno a eso, que yo disfrutaba y básicamente me divertía mucho. No sé si le sirvió lo que le dije, pero yo la pasé bárbaro porque, bueno, es espectacular. ¿Y qué se hace con ese docente que no es apasionado? Yo creo, bueno, todas las personas que están mirando esta charla son la mayoría docentes, diríamos en un alto porcentaje, y todos los que están mirando esta charla son docentes interesados, porque si no estarían haciendo otra cosa. Pero ellos seguramente tienen al lado un compañero que no está tan apasionado. ¿Cómo se hace para contagiarle esa idea? A ver, yo creo que hay que estar apasionado como docente, apasionado porque los chicos aprendan. Eso es innegociable. Ahora, hay gente a la que le gusta la matemática. Yo creo que es muy raro que a alguien le pueda gustar la matemática, pero sucede. Y que no le gusta leer. Digo, yo tengo un hijo que se pone a hablar de matemática y parece que lo que yo habla como lo que para mí es hablar de poesía. Yo no puedo conectar ni remotamente con eso. Pero un docente apasionado por la matemática es un docente maravilloso, pero tal vez le toque enseñar a leer. Entonces, lo que necesitamos que ese docente sepa es cómo se enseña, es decir, cuáles son las actividades fundamentales que no pueden faltar en su aula para que los chicos aprendan a leer y escribir. Y capaz que tenemos un montón de chicos apasionados por la matemática que en el mundo actual es algo que necesitamos. Es decir, yo reivindico el derecho a ser buena maestra, aunque no te encante leer. Por supuesto, si te encanta leer, bueno, hay ciertas cosas que vas a transmitir que otra no puede. Pero necesitamos maestros de todo tipo. Voy a quedarme con esa idea, te la voy a hacer en otra pregunta, pero ahora quiero preguntarte por el error. ¿Cómo se trabaja en alfabetización con el error como dato positivo, como se viene trabajando desde hace muchos años ya? ¿De qué forma podés aprovecharte de eso, la fuerza del error, como para mejorar la alfabetización? A ver, yo creo, en lo personal, creo que nos hemos enamorado demasiado del error. Es decir, el error nos dice mucho sobre cómo el chico está pensando. Pero para el chico el error no es algo que valore tanto. A los chicos no les gusta tanto equivocarse. Yo creo que lo importante con el error es explicarle al chico por qué es un error. Es decir, que el chico produzca un texto y vos se lo devuelvas todo marcado no le aporta nada. Y lo incomoda y hace que no tenga ganas de escribir. Ese es un mal trabajo con el error. ¿Cuál es un buen trabajo con el error? Que vos le puedas explicar, mira, acá en lugar de esto va esto porque tal cosa, porque tal otra. Ahí hay un aprendizaje. La realidad es que como docente uno en un aula tiene muchos chicos, a veces lo podés hacer y a veces no. Por eso también es muy interesante, de pronto nosotros siempre proponemos una cosa que las maestras miran primero con horror y después ven que a los chicos les encanta, que es por ejemplo el dictado en parejas, donde vos les dictás una palabra y se tienen que poner de acuerdo. Y discuten, no, va con B larga, no, va con B corta, no, va con B... Bueno, tienen que tomar una decisión. Y después corregimos, y después hablamos, ¿se entiende? Es decir, el error tiene sentido en la medida en que realmente lo convertimos en un insumo para aprender algo nuevo. ¿Cómo haces una discusión ahí si uno de los dos dicta al otro? No, dicta la maestra, un lápiz, un papel, dos chicos. ¿Cómo funciona? Contanos un poco más. Funciona bárbaro. No, en general hay que regularlo un poco más. Si son chiquitos, bueno, primero escribe uno y el otro ayuda, después escribe el otro y se van turnando para escribir, pero tienen que escribir llegando a algún acuerdo. Y después se hace una corrección colectiva. Y ahí los chicos, imagínate qué más motivación para saber cómo se escribe la palabra que haberlo discutido con un compañero. Es decir, si llegaron a un acuerdo, saber si lo hicieron bien. Si no llegaron a un acuerdo, saber quién tenía el argumento. Es decir, discutimos en torno al conocimiento. Bueno, a los chicos les encanta.
Vuelvo a la pregunta que había dejado colgada acerca del perfil del docente. Hay una reivindicación por la falibilidad del docente. Los maestros se pueden equivocar y está bien. ¿Es así? Por supuesto que los maestros se pueden equivocar y está bien. Bueno, pero acordate que la maestra era la segunda madre, sí, estaba siempre arriba de un pedestal, y hace algunos años ya, la maestra es una persona que trabaja, que se dedica a la educación y que también es falible. A mí lo que me parece que es importante es mostrarles a los chicos qué hace uno con esa falibilidad. Es decir, una cosa es, y bueno, sí, y bueno, no sé. Y otra cosa es, tienen razón, acá me equivoqué. Vamos a buscar cómo puedo hacer para estar segura sobre cómo hacer esto. Son actitudes muy distintas. Digamos, tenemos generaciones con las que a veces el esfuerzo es un tema al que hay que trabajar fuertemente. Entonces, el mensaje de da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal es un mal mensaje. El mensaje de todos nos podemos equivocar y cuando nos equivocamos usamos esa oportunidad para aprender más es un buen mensaje. Cuando hicimos la entrevista en el auditorio de TICMAS, hubo muchos maestros ese día que venían con consultas que eran de la vida cotidiana en el aula, de cómo les enseño a los chicos la diferencia entre una letra u otra, o el sonido, o las sílabas. ¿Cuáles son esas claves, si querés, para toda la gente que está mirando también, los que están aquí, pero cuáles son esas claves que vos decís, presten atención a esto primero? Arranquemos, si querés, en primer grado o en segundo grado, que es el momento de la alfabetización más fuerte. A ver, si pensamos en términos de aprender el sistema, ¿no? Esto que se suele llamar aprender a leer y escribir, pero la alfabetización sabemos que es mucho más que eso. Hay como algunos grandes temas, es los sonidos de las letras. Digamos, tenemos que enseñar los sonidos de las letras, si es que no se saben, pero digamos, en la Argentina en algún momento se pensó que enseñar las letras era una especie de pecado mortal, porque no se entendía que enseñar las letras no es enseñarlas como en 1950, renglones y renglones. Estamos todos de acuerdo en que eso no sirve para nada, pero entonces lo que hicimos fue, bueno, entonces no las enseñemos. Para no enseñarlas más, no las enseñemos. Y lo que tenemos son miles y miles de chicos de 11 años que no conocen las letras. Entonces, ¿hay que enseñar las letras? Depende, como siempre. Si las saben, no. Si no las saben, sí. Hay que trabajar con el sonido de la letra, no con el nombre, porque conocer el sonido en la letra te ayuda a reconocer sonidos en las palabras. Hay que escribir con los chicos. Enseñar es hacer con otro. Hay que trabajar con los chicos. Una maestra de primer grado está todo el tiempo trabajando con todo el grupo, con un subgrupo. Hay que estar todo el tiempo ayudándolos a reconocer los sonidos de las palabras para escribir. La crisis educativa es multicausal, pero hay un tema que uno lo tiene presente, que es la estadística que saca Argentinos por la Educación acerca de la dificultad que tienen los chicos para comprender lo que leen. Es decir, pueden leer, pero no pueden decodificar lo que están leyendo. Más o menos. A ver, no sabemos si pueden leer. Este dato viene de las pruebas que toma UNESCO en el 2019, donde lo que nos dice es, no comprenden. En realidad, esa prueba no nos asegura de que pueden leer. Muchos yo estoy segura que no pueden leer, no es que no comprenden, ni siquiera sabían lo que decía el texto, porque no pueden leer, porque nos encontramos una y otra vez con chicos en primero, segundo, tercero o segundo ciclo de la escuela primaria que sencillamente no saben leer. Entonces, yo estoy de acuerdo con que no entienden lo que leen, es clarísimo, no entienden lo que leen, pero además un subgrupo de ese no están alfabetizados. No está alfabetizado, no, claro. Bueno, tuvimos recién a Guillermina Tiramonti, que tiene un libro sobre el tema, pero quiero preguntarte por cómo se trabaja la recuperación de esos chicos que no están alfabetizados o que no comprenden lo que leen. A ver, yo trabajé muchísimo tiempo y de hecho sigo trabajando con un programa, DALE, que creé hace algunos años, para atender justamente ese problema. Chicos grandes que no aprendieron a leer a pesar de llevar años en la escuela. La realidad es que, probando muchas estrategias, lo que encontramos es que, por un lado, es importante que esos chicos tengan atención muy personalizada, es decir, trabajamos casi te diría que como mucho de a dos, por varias razones. Primero... ¿De a dos es maestro, estudiante? No, maestro y dos estudiantes.
o maestro y un estudiante según la edad. Con los adolescentes lo hacemos de a uno, porque para un adolescente dejar que otro adolescente vea que no puede escribir ni siquiera una palabra es muy humillante, y entonces necesita privacidad para mostrar esta situación, si no, sencillamente no va a participar. Con los más chiquitos esto es un poco más flexible, y lo que necesitamos además es, para que esto sea rápido, porque no podemos estar 3 años para hacer ese proceso, es un proceso que se ajuste mucho al nivel de aprendizaje que el chico tiene en ese momento. Entonces, para eso tiene que ser 1, 2 de niveles parecidos, y una docente que está 20 minutos, 2 veces por semana, pero trabajando totalmente compenetrada con ellos. Y nosotros hacemos de todo, se leen cuentos, se escribe, se trabaja con palabras, se trabaja con sonidos, todo comprimido y muy eficientemente hecho en 20 minutos, pero porque no pasa solo por, no es te enseñó las letras, es te enseñó a escribir, pero también te hago experimentar todo el proceso de alfabetización. Te leo un cuento, porque si no, no hay, ¿para qué si no? Escribimos experiencias de tu vida, porque aprendemos a escribir para escribir nuestra propia historia, y también ejercitamos con palabras. ¿Dónde encontrarías la falla o las fallas de esa alfabetización fallida en los chicos que ya están en 4º, 5º grado, en segundo ciclo? Bueno, ahí hay un tema que es complejo, porque muchas veces decimos, bueno, los chicos tienen tiempo hasta 3º para aprender a leer y escribir. Pero no es verdad, porque la maestra de 3º no enseña a leer y escribir, enseña otras cosas. Entonces ahí hay como una trampa. Lo dejo pasar, le doy tiempo, pero no le doy enseñanza. Y los chicos no necesitan tiempo, necesitan enseñanza. Entonces, si ese tiempo no viene acompañado de enseñanza, es un tiempo que no cambia la situación. Entonces, en gran medida, el que no aprendió en primero o primera mitad de segundo, si deja de haber enseñanza, por mucho tiempo que le des, el aprendizaje no va a suceder. Entonces, tiene que haber programas para atender. Primero, tiene que haber mejor enseñanza en el aula de primero, para que sean muy poquitos los que quedan en esta situación. Se pueden aprender todas las letras en primer grado. Las letras se aprenden en un ratito. Lo importante es aprender cómo funciona el sistema. Ni siquiera hay que enseñar las letras, todas las letras, ¿no? Nadie enseña todas las letras. Enseñás las primeras para que los chicos entiendan de qué estás hablando, y después, como escribís mucho, ellos mismos las van aprendiendo. No hace falta hacer un trabajo sistemático, porque uno escribe con todas las letras que necesita para escribir lo que quiere escribir. ¿Y por qué se mide en 3er grado la alfabetización o el nivel de fluidez lectora? En realidad nosotros fluidez lo evaluamos en segundo, por ejemplo. Se puede evaluar no mucho antes. Antes hablamos de lectura, no de fluidez. La fluidez es un nivel de desarrollo en la adquisición del sistema. Los chicos primero empiezan a aprender a leer, leen muy despacio, pero van desarrollando precisión, cada vez palabras más complejas. Después adquieren velocidad y recién después van adquiriendo entonación, que es lo que la fluidez incluye. A fin de segundo grado uno ya puede tener medidas de esto, y en realidad no está mal seguir midiendo. Ojalá los chicos a fin de 3º tuvieran altísimos niveles de fluidez, pero si esto no sucede, se puede seguir evaluando en 4º, en 5º, en 6º, sin ningún problema. ¿Cómo acompaña la casa en el aprendizaje de los chicos? Yo tengo una vida de trabajar con los más pobres, y entonces mi respuesta es de ninguna manera. ¿Cómo? Lo que quiero decir es, esto es responsabilidad de la escuela. Si la casa acompaña, maravilloso. Si no, la escuela igual lo tiene que poder garantizar. Dicho esto, básicamente una casa donde se lea mucho, donde haya libros infantiles, pero que es algo que no todos pueden. Una casa donde se converse con los chicos, donde los chicos estén expuestos a un montón de palabras. Hace poco me pasó, en el verano me pasó, en una pileta colectiva, había un papá con una nena chiquitita que le habían regalado uno de estos flotadores que forma de un animal que uno vaya a saber lo que era, porque era raro. Y entonces fue una interacción de 30 segundos, pero fue, ¿esto es un cocodrilo? ¿O es una serpiente? Y nombraron 6 animales marinos diferentes. Digo, 30 segundos, casi invisible. Eso genera un impacto en el vocabulario e indirectamente en la comprensión lectora que es impresionante.
pero hay que tener la pileta, hay que tener el flotador, hay que tener una serie de recursos que no todos tienen. Beatriz, te hago la última pregunta y te agradezco el tiempo que nos has dado. Dale. Hablamos de tecnología y antes de empezar la charla hablábamos de Leer en Vivo, el proyecto que tiene TICMAS. Yo quiero preguntarte por cómo, si bien la tecnología la vimos del lado de los chicos, ahora te la pregunto del otro lado, de los docentes, ¿cómo la tecnología puede acompañar a los docentes en el trabajo con la alfabetización? Bueno, lo que yo me interesé mucho por la app porque le proporciona a los docentes información muy valiosa, por ejemplo, cantidad de palabras por minuto que leen los chicos. Esto es un dato que, de nuevo, no es definitorio, pero es un insumo importante para los docentes. Saber cuánto los chicos leen, que es una medida en un punto de cuántas ganas tienen de leer. Saber cuántas palabras por minuto leen los chicos permite saber a quién hay que ayudar más y quién necesita menos ayuda. Permite diseñar estrategias para los que leen muy despacio y relajarse con los que leen mucho más rápido. Voy a volver a mostrar a cámara el libro de Beatriz, Enseñar a leer y escribir. Salió por Siglo XXI. Es un libro que tiene un montón de estrategias. Muchas las hemos revisado o las hemos tocado, pero es un libro que vale la pena como para trabajar. Muchísimas gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS. Muchísimas gracias a vos por invitarme.